GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. No, 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 no. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 51 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo Sanmartino. Si quieren pueden comunicarse al 0223 42 46 646 o al 0223 022 129. Bueno, realizadas las presentaciones, el programa de hoy comienza así. De Singularidad de lo Vivo, de Miguel Benazayal. Pero los cuerpos están. Nos toca vivir a cada quien, las mujeres y los hombres, pero también a los animales y a las plantas, sin olvidar los mares y las montañas, una época muy particular, tan inquietante como estimulante. Después de mucho tiempo, habiendo querido olvidar nuestra pertenencia al mundo, después de un largo periodo en el que nosotros, los humanos, soñamos o tuvimos la pesadilla de ser sujetos separados de una naturaleza objeto, ahora el mundo se acuerda de nosotros. Parece que la actividad de una de las especies terrestres, la nuestra, habría modificado el conjunto de los ciclos y de los procesos climáticos, ecológicos y geoquímicos del planeta a tal punto que éste tendría ya marcas hasta en sus archivos geológicos. Dentro de lo que se denomina antropoceno, la época geológica producida por los humanos, lo que está en juego no es más el lugar del humano, sino más concretamente el futuro de la vida misma en la Tierra. La incertidumbre, la complejidad, la fragilidad irrumpieron en el corazón mismo del devenir del planeta y nos empujaron a ver que compartimos con él un destino común, que no podemos ni pensar ni actuar separadamente y que la responsabilidad de lo vivo se extiende al conjunto de lo vivo mismo. Para mí es una consigna de vida, como un desafío también, que lo planteo no solo a nivel personal, sino a nivel social. O sea, poder tener la opción del silencio frente al ruido y la opción del paso lento frente al paso vertiginoso. Del cerro vengo
acusas de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, nunca, vida, porque me alejo. Ni es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. Yeah. Y a veces soy como el río, como el río. Hoy llego cantando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Por más que la dicha busco, yo vivo penando. Y sin que nadie lo sepa, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. Escuchamos a Silvia Pérez Cruz y Juan Falú, Piedra y Camino. Quédate que en el segundo bloque está la entrevista a Miguel Benazayag. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería,
Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. Bienvenidos a todos en este programa especial que hoy tenemos el agrado, el placer de estar con el filósofo, psicoanalista, estudiante, militante, con experiencia de vida acumulada pensando la experiencia humana dentro de un sistema complejo lleno de afecciones. Además de escribir un montón de libros, uno de ellos que es el que yo tengo y el que leí, que es La singularidad de lo vivo, que es de Red Editorial, que es un libro que aconsejo leer. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, bienvenido a Cómo adornan las abejas esta tarde de emisión especial. Hola, muchas gracias a vos, Carla, por la invitación. Bueno, nos reúne en realidad, nosotros hace poco hicimos una entrevista a Mirta Tosuá y Pablo Cunningham. Ellos son integrantes de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental. Y en esa charla, en esa entrevista, nos comentaban de una de las mesas, una de las tantas mesas virtuales que se realizaron, en la que vos participabas, ¿no? Y esa mesa, en el 16º Festival de Congreso Latinoamericano de Arte hacia la desmanicomialización, en esa mesa se trataba el arte, la salud mental y los derechos humanos. Si querés, empezamos por ahí. Sí. En realidad, este encuentro que estaba en parte organizado por la parte argentina, sobre todo por los artistas del Borda, esta asociación colectiva de artistas del Borda, de los cuales, bueno, estoy como un amigo, compañero de viaje de hace mucho, ¿no? Esta mesa, claro, trataba un poco de hacer un balance de lo que está pasando hoy, ¿no? De lo que está pasando hoy, en un mundo que para mí se está transformando cada vez en un mundo muy disciplinario, muy cerrado, pero con una característica muy particular, que no está cerrado y disciplinado desde el exterior, sino que hay procesos intrusivos, ¿no? Que hacen que poco a poco nos vamos todos volviendo muy disciplinados, muy ordenados, muy normales. Entonces, digamos que el punto de ataque mío fue de decir, bueno, capaz que ahora va a haber que ocuparse del sufrimiento de los normales, ¿no? Hablando de una verdadera normopatía, ¿no? Bueno, eso fue un poco el ataque de la cosa, porque, claro, derechos humanos y enfermedad mental, etcétera, eso tenía que ver con la idea de el manicomio, la idea de cómo no se respetaba, cómo el manicomio fue y es un lugar de no derecho, un lugar donde efectivamente se encierra a la gente sin que ningún juez, nadie esté al tanto y por toda la vida a veces. Entonces la idea de derechos humanos y enfermedad mental es una idea muy, muy vieja y muy profunda. Pero claro, yo lo daba un poco vuelta diciendo, en este momento los que sufren más son los normales, ¿no? Claro, como dice también el filósofo Franco Vifo Berardi, ¿no? Esta sociedad que está enferma y que sería el momento de desertar. Él nos habla de desertar, tomarnos un espacio, ¿no? Habla también de la guerra de Ucrania y cómo los soldados ucranianos van desertando, cómo las mujeres también, y las parejas jóvenes van desertando de tener hijos, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso vos también? Bueno, yo lo que dice Berardi, ¿no? Yo entiendo lo que él dice, pero no estoy totalmente de acuerdo. Bien. Yo creo que no hay ningún lugar donde irse, ni siquiera un lugar interior donde irse. Y yo entiendo que hay como una especie de, lo constato, porque como vivo en Europa, constato que hay
una pérdida de potencia vital increíble que se manifiesta, por ejemplo, en pocos hijos que nacen, la pérdida biológica concreta de la capacidad de los espermatozoides para fecundar los óvulos, ¿verdad? O sea que hay una pérdida de potencia general, eso es cierto por un montón de causas que podemos ver más tarde como queremos, pero yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con un pesimismo aristocrático, así medio narcisista, ¿no? No digo que Franco sea eso, digo que hay que tener mucho cuidado porque es muy tentador, ¿viste?, de agarrar y decir, mundo de mierda, yo me retiro, porque no, vos haces parte del mundo, ¿viste? O sea, si el mundo es de mierda, pues vos sos una mierda. Y más allá de eso, quien ve ruinas, quien ve solo decadencia, participa a las ruinas y a la decadencia. Entonces yo publiqué justamente un artículo un poco en este debate, publiqué hace unos meses un artículo en el Correo de la Sera en Italia diciendo no podemos darnos el lujo del pesimismo, ¿verdad? Nosotros estamos acá, es la que nos tocó bailar, es esta, y nosotros estamos del lado de la vida, y estamos del lado de la vida, y de la vida en el sentido amplio, no de sobrevida, y bueno, nosotros tenemos que ver por dónde pasa la vida, nosotros no podemos, sobre todo la gente de mi generación, ¿viste? O sea, no podemos agarrar y decir, esto ya fue, para nada, están los chicos, están nuestros hijos, los nietos, y entonces nosotros no, eso no. Está complejo, pero no, o sea, ninguna deserción, no desertemos, ¿viste? Quedémonos bien firmes protegiendo a los más frágiles. Claro, quizás, bueno, vos también tenés una historia de militancia muy interesante, muy importante, no sé si querés contar un poquito. Sí, yo empecé muy joven, en los años 70, me enganché, viste, en el secundario, con los grupos periféricos del PRT-ERP, ¿no? Y después poco a poco, bueno, fui un miembro del PRT, combatiente del ERP, bueno, estuve preso varios años, me dieron como a todos, pero tuve la suerte que por un negociado horrible, como yo soy franco-argentino de nacimiento, Astiz había matado a las monjas y para cubrir eso vinieron a buscarme al Chaco, la cárcel de resistencia, donde fue Margarita Belén, todo el horror. Vinieron a buscarme un día y me dieron una patada en el culo, me mandaron a Francia como parte de la negociación. Yo, claro, no estaba al tanto de nada. Yo mi fidelidad con el deseo de emancipación, que es un deseo de vida, es la misma desde que tengo memoria de existir. Lo que pasa es que eso cambia de formas, ¿verdad? O sea, yo no comprendo ni justifico a las compañeras y a los compañeros que dicen nos equivocamos, entonces todo acabó. Es como un médico que no encuentra un buen tratamiento, entonces se pone del lado de la enfermedad, ¿te das cuenta? O sea, la cuestión es por dónde pasa, por qué nuevas formas pasa hoy la emancipación. Y para mí, no solamente, no es que seguí esta vía con sacrificio, qué sé yo, sino que es con alegría. Fue siempre lo que yo encontré, a pesar del dolor, lo desaparecido, lo que venga, siempre encontré que esta vía de una vida más plena, una vida más ligada a la realidad de los otros, del mundo, fue si yo tengo que decir que es hasta ahora mi larga historia de compromiso, de participar, es de alegría. Sí, con Mirta Otasoa, ¿no? Ella nos decía, resistir es crear, ¿no? Claro. Es un poco eso, y vos también nos planteás la potencia de los posibles, Claro. Quizás en los 70 se pensaba en tomar el poder, y a partir de tomar el poder cambiar las cosas. Y quizás no tiene que ver con tomar el poder, sino con hacer desde la horizontalidad todas esas afecciones, como dice Spinoza, los afectos desde Spinoza, cómo vamos, como seres humanos, nos vamos interrelacionando, ¿no? Claro.
Mira, hay un libro que acaba de sacar Prometeo, ¿no? Carioli, Raúl Carioli en Prometeo acaba de sacar un libro nuestro de un compañero acá del colectivo, Bastián Caní y mío, que se llama Contraofensiva. Lo llamamos Contraofensiva en el sentido, bueno, por dónde repartimos, por dónde hay que ir. Y la idea central es esa, la idea central es que efectivamente durante un siglo y medio, por lo menos, ¿viste? Hubo dos vías de emancipación. Una, la vía que yo diría colonial, viril, binaria, que es la vía de poder y sumisión, ¿verdad? Que es muy en el sentido viril, en el sentido caricatural de lo viril, de tomar el lugar del poder, ¿no? Esa vía históricamente fracasó. Yo nunca pertenecía a esa vía. Dentro del PRTER, yo, a pesar de haber sido un combatiente y haber hecho lo que había que hacer, yo siempre tuve un gran amor por el trabajo de base, el desarrollo de una forma de vida diferente, lo que nosotros hemos hecho en el Bajo Flores, en otros lugares, en otras provincias, experiencias donde la gente vivía otras cosas. Bueno, la vía horizontal siempre quedó aplastada. Cuando las mujeres decían, pero nosotros tenemos contradicciones con el patriarcado, se le decía, claro, querida, por supuesto, pero primero tomamos el poder y después ya vemos. Cuando tomaron el poder, ya vimos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay un ciclo donde esta vía, la vía colonial, binaria, viril, ¿no? del poder, ese ciclo se agotó. Fue un ciclo que desgraciadamente produjo lo peor. Yo cuando digo desgraciadamente no hablo de nosotros, de los compañeros desaparecidos, de los muertos de nuestro lado. Hablo de cuando triunfamos, cuando la vía del poder triunfó, provocó el horror, provocó el gulag, provocó el genocidio de Pol Pot, provocó la represión, a niveles diversos. Es cierto que capaz que en Cuba la represión era más discreta, que no era como Pol Pot, pero de última, nosotros, los compañeros del PRTER, porque tuvimos tanta relación, digamos, íntima con Nicaragua, ¿no? Cuando vemos lo que se transformó en Nicaragua. Entonces, la vía, hay que tomarlo como, no con frialdad, pero hay que tomarlo con soda, digamos, bueno. Fue una hipótesis teórica y práctica muy costosa, que fue esa de la vía del poder. La otra vía, que siempre fue aplastada, siempre fue ninguneada, negada, fue la vía que cambió el mundo, ¿no? O sea, los que estaban en el poder, los enamorados del poder, que a mí me parece asqueroso, siempre me pareció asqueroso, mismo cuando era combatiente los enamorados del poder se dan vuelta y miran para atrás, y les quedan dos cosas. Una es decir, todo fracasó y qué sé yo, o traicionar, o deprimirse, o seguir alucinados pensando que es una etapa, que vamos a seguir. Y esperemos que nos sigan, ¿viste? Porque ya está el genocidio de Pol Pot, el Gulag, ya está, ¿viste? Ya, muchas gracias, ¿no? Pero cuando los otros, que son múltiples, ¿no? Que siguieron la otra vía, miran para atrás, dicen, ¿qué lo parió? Cambiamos el mundo. También los movimientos feministas horizontales cambiaron el mundo, los movimientos de minorías sexuales cambiaron el mundo, los movimientos de los derechos cívicos de los negros cambiaron el mundo. O sea, el mundo fue cambiado radicalmente por estos movimientos contradictorios, múltiples, sin ninguna convergencia justamente. En este libro Contraofensiva, perdón, se me patinó para la profesión. En este libro Contraofensiva, la idea es eso, o sea, de explicar y reivindicar que resistir no es estar contra, resistir es crear. Eso no quiere decir que uno no tenga en ciertos momentos que oponerse, y oponerse fuertemente a la represión, pero hay que entender que la idea de yo reviento al poderoso, como el poder y todo irá bien, esa vía no solamente está agotada, no solamente fue un fracaso, sino que hay que rechazarla abiertamente y decir, resistir es crear. Y nosotros tenemos la prueba de que esto no es una hipótesis, no es una quimera, tenemos la prueba de que la creación resistente, múltiple, cambió el mundo.
Claro. Y yendo en el sentido también vos hablás también en tu libro sobre el lenguaje, la escritura y lo digital, ¿no? Claro. ¿Cómo querés explayarte un poquito en eso? Claro, o sea, yo y mis compañeras, compañeros así del colectivo, los que trabajamos juntos de manera un poco difusa, ¿no? Nuestra cuestión es estudiar la época. Si nosotros decimos, pero ¿cuál es tu tema de investigación científico y filosófico, político también, ¿no? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? Es la época, ¿no? Lo que marca una época. O sea, pensar no es pensar lo que a uno se le cante, pensar es pensar los desafíos de la época, ¿no? Bueno, en realidad nuestra época está marcada por varias cosas, pero una de las cosas últimas, más potentes, es que estamos viviendo de hace muy poco y de manera brutal, diría, una tercera revolución antropológica mayor que es solamente comparable con lo que significó para la especie humana la emergencia o la invención, no se sabe, ¿viste?, del lenguaje articulado. No que los animales no comuniquen, pero no hay un lenguaje articulado. Hay un proto-lenguaje articulado a veces, pero no hay significante, significado, cadena, simbólica, no hay eso, por supuesto. La primera gran revolución antropológica fue esa. De repente los humanos pudieron transmitir información y no hacía falta experimentar las cosas para conocerlas. Eso de una potencia terrible y también desterritorializó a los humanos, ¿no? La segunda gran revolución fue la invención de la escritura, que yo siempre lo repito porque es un misterio. Fue inventada a poco tiempo de distancia en 4 o 5 partes del mundo sin ninguna relación entre ellos: la Mesopotamia, Egipto, China, lo que iba a ser el territorio americano, ¿verdad? O sea, civilizaciones que más o menos para el mismo momento, ¿no?, van a inventar la escritura. Esto también fue una potencia enorme, porque ahora se puede transmitir el pensamiento, la experiencia de una generación a la otra, no hace falta ni vivirlo ni contarlo. Bueno, la tercera gran revolución es hoy en día el algoritmo, o sea, que modifica efectivamente, cada una de estas grandes revoluciones modificaron culturalmente, biológicamente, psicológicamente, modificaron no solamente a la especie humana, sino al mundo. Bueno, las diferencias que la lengua, bueno, va a desterritorializar efectivamente porque hablamos y no lo vivimos, pero hay un movimiento de reterritorialización muy fuerte porque cada región habla una lengua. O sea que hay algo del cuerpo que existe, que puede adoptar la lengua, pero la metaboliza, porque cada región construye las palabras, las frases, los modos de hablar. No me acuerdo dónde es una isla donde hay un lenguaje con silbido, fíjate vos, ¿viste? O sea, podemos imaginar que es una isla con muchos pájaros, ¿viste? No sé, ¿viste? No me acuerdo ahora dónde es, pero si lo buscan seguramente encontrarán. Entonces, la lengua articulada de repente representa esta así variación, esta multiplicidad, ¿verdad? La escritura, también la escritura, hay miles de escrituras que se pelean entre ellas, etc. Y aparte son procesos muy largos. Lo que pasa con el algoritmo es que es un proceso masivo, es unidimensional, o sea, no tiene ninguna diversidad. El algoritmo, bueno, vos podés escribir en el idioma que quieras, pero el mecanismo de modelización y de captura es único, ¿no?, que es el mecanismo 1 y 0 de digital, ¿verdad? Entonces, esta tercera gran revolución que está modificando la vida sobre el planeta, por empezar, es muy rápida, es masiva, cosa que no pasaba con la escritura, por ejemplo, y no da tiempo para que los humanos, la cultura y el mundo mismo la metabolice, la integre, la metabolice. Ese es el problema, no es una cuestión de que la técnica sea buena o mala, el problema es la rapidez, la brutalidad y los intereses que hay atrás. Uno puede pensar que, capaz es muy posible pensar que en el caso de la escritura, por ejemplo, o de la lengua hablada, por ejemplo,
había intereses, ¿ves? O sea, cuando el italiano italianístico, ¿viste? Para decir así, aplasta al napolitano, al siciliano, hay intereses atrás, ¿verdad? O sea, siempre hubo intereses en la lucha para imponer una visión que la otra. Acá hay intereses enormes, pero no hay diversidad, es muy rápido y entonces, claro, a nosotros eso nos parece que es un tema de estudio muy importante, porque, por ejemplo, yo veo que vos tenés atrás tuyo la bandera de todas las naciones indias, ¿no? La OPARA. Y resulta que en el movimiento descolonial no hay casi ni conciencia de la colonización algorítmica. O sea, nos preocupamos, y con justeza nos preocupamos de todo lo que Kuch muestra de la colonización. Pero la colonización algorítmica, yo por lo menos nunca tuve la ocasión de encontrar a alguien que se sienta a ser parte de este movimiento amplio, ¿no? Descolonial, y que diga, estamos frente a una colonización algorítmica. Sí, es muy interesante. Vos en tu libro decís, cada cultura se origina a partir de un paisaje, ¿no? Claro. Y en los algoritmos nos roban ese paisaje. No hay paisaje. No hay paisaje, no existe ese paisaje que construye este lenguaje. Y en una parte también, en una de las conferencias que yo vi que hablaba sobre técnica, metafísica y capitalismo, había una chica que te hacía una pregunta y vos hablabas de los cuerpos encapsulados. O sea, cómo nosotros en estos algoritmos somos cuerpos encapsulados. Claro, claro, lo que pasa es un poco, viste, o sea, Foucault tiene un pasaje que muy lindo y muy verdadero, cuando dice, nos decía la Iglesia que el cuerpo es la prisión del alma, y en realidad es el alma que es la prisión del cuerpo, ¿no? Y esto es exactamente aplicable así nomás al algoritmo. El algoritmo encapsula los cuerpos, encapsula los paisajes, ¿verdad? Los encierra. Un ejemplo muy tonto de cómo el aparato algorítmico va a capturar, ¿no? Cómo va a colonizar. Muy tonto, muy de base, pero que verdadero. Viste, vos agarrás tu smartphone, ¿no? Vos mirás tu smartphone y ponele que vos estás en una casa normal, tenés una biblioteca y de repente la biblioteca desapareció, boom, se fue el smartphone. Tenías un teléfono, se fue el smartphone. Tenías un despertador, tenías álbumes de fotos, desaparecieron. Entonces, viste, es una cosa que la gente no se da cuenta, porque lo que pasa es que la fascinación no deja lugar a la extrañeza, viste, extrañarse un poco, decir qué está pasando. Pero hay una desmaterialización donde efectivamente tu amiga, tu novia, no sé, el que venga, viste, también poco a poco va a estar tragado por el smartphone, porque la relación va a ser siempre cada vez más mediada por esta interfase. Entonces, en realidad sí, en realidad lo que estamos viviendo es una captura de los cuerpos con este sueño pesadilla terrible de los transhumanistas, sobre todo americanos, ¿no? De una vida que no será más basada en los cuerpos biológicos, ¿no? Entonces, cuando uno dice esto, dice, pero qué pelotudos, están locos. No, pero en realidad toda la investigación biológica subvencionada hoy en día va en el sentido de cómo desregular los ciclos biológicos, cómo se pueden manejar los ciclos biológicos. ¿Qué son los transgénicos? Los transgénicos es eso, los transgénicos es tratar de ver cómo poder, ¿se entiende? O sea que en realidad sí hay en este momento del mundo un ataque contra los cuerpos con esta creencia peligrosísima de que, bueno, la tecnología será la forma de continuar la vida. ¿Viste? Nosotros tenemos a Bioy Casares, que escribió La inversión de Morel, que es una novela donde él imagina un mundo, alguien llega a una ciudad donde todo es informático. El tipo no lo conocía ni de nada. Lo inventó como los poetas. Los poetas sienten sin comprender lo que va a pasar. Y él explica una ciudad donde todo es, nosotros diríamos, digital. Él no lo dice porque no lo sabía.
Bueno, esto no es posible. O sea, no es posible que todo se digitalice porque eso sería una destrucción. O sea, lo digital coloniza, pero como toda especie biológica que coloniza, en este caso no es biológica, pero bueno, toda especie que coloniza, si se morfa lo que coloniza, llega un momento que se destruye, ¿verdad? O sea que la vía del todo tecnológico no es que sea políticamente fea, moralmente fea, es objetivamente no viable. No viable, no es posible. Y bueno, nosotros tenemos que ver qué hacemos con esto, porque todavía tecnófoba es estúpida, pero tenemos que ver cómo hacemos eso. O sea, la tecnología, yo pienso que si hay algo que tenemos que comprender los humanos, es que la tecnología no es una herramienta al servicio del hombre o no, el hombre en el sentido genérico, ¿no? La tecnología crea un mundo, produce una casa en la cual lo vivo tiene que vivir en la nueva casa. Y nosotros vemos como lo vivo tiene muchas dificultades para habitar esta nueva casa. Por eso desaparecen especies, por eso hay nuevas enfermedades. O sea, estamos en una nueva casa que nos guste o no nos guste, es nuestra nueva casa, que es la construida por la tecnología, el mundo construido por la tecnología. Y por el momento no sabemos muy bien, las especies y la cultura no sabemos muy bien cómo vivir ahí. Lo que pasa es que la gente quiere volver a lo binario, entonces dice, pero hay capitalistas malos que están atrás de esto. Claro que hay capitalistas más que malos, hijos de puta, todo lo que uno quiera, pero ellos también viven en esta casa. Ellos no están afuera de la casa, ¿se entiende? O sea, no bastaría atacarlos a ellos para cambiar las cosas. ¿Se entiende? Por eso hay una complejidad acá donde yo entiendo bien y tienen razón las compañeras, los compañeros que dicen, pero ojo, hay grandes intereses atrás de esto, simplemente no hay que creer que porque atacaríamos a esos intereses, este mundo de la tecnología desaparecería. Esta es nuestra nueva realidad para todas las especies vivas y está complicado. Claro, eso es cuando vos nos hablas de la hibridación, ¿no? Que uno lo ve ahora, el celular ya en cualquier momento se nos hace carne en la mano y es Claro. parte del cuerpo. Sí, en realidad yo lo que trabajé en neurofisiología es para ver cómo el cerebro es modificado fisiológicamente y anatómicamente simplemente por utilización de las máquinas digitales. Eso está bien, está mal, hay que conocerlo por lo menos. Yo digo, la hibridación yo no la veo como un problema, yo la veo más bien como lo deseable, porque la hibridación sería que lo vivo pueda hibridarse con el mundo tecnológico, porque la hibridación quiere decir que hay dos entidades profundamente diferentes y que crean una tercera. Por el momento, esta alteridad no existe. En ese sentido, es una colonización, como Kush la describe, como el ser es la tecnología, y todo lo que no está en la tecnología es el no ser, para retomar a Kush, ¿verdad? Entonces, en realidad yo digo, lo que está pasando ahora es una colonización en el sentido más claro de la colonización. El ser, el deber ser, lo único que es dentro de la tecnología. Y lo otro es el no ser, es lo que le falta. La hibridación, por lo menos, es cuando está la tecnología, pero está la cultura, los cuerpos, lo vivo. Entonces yo diría que hay que ir hacia una hibridación. Por el momento estamos aplastados por la colonización. Quizás sería también, como vos decís en el libro, a mí me impactó ese ejemplo que das cuando estás por tomar el tren en París, el tren de alta velocidad. Si querés contarlo vos, mejor. Sí, me pasó porque viste que uno, yo no soy un investigador académico, ¿viste? Yo pienso con los pies, con la experiencia, de repente comprendes cosas así. Y estaba dentro de un tren de alta velocidad que iba de París a Reims, ¿viste? Tampoco importa. Y antes de llegar, ¿viste? Cuando el tren todavía estaba bien acelerado, me voy para la plataforma para prepararme para salir, de fóbico, ¿viste? Que no quiero salir primero. Y veo una chica, la típica joven chica que vuelve del fin de semana,
con su caja con el gato, ¿viste? Las jaulas esas para gatos donde lleva los gatos, ¿no? Y miro el gato que estaba ahí, hacía miau, miau, y dijo, pobre gato, ¿no? Y de repente yo escucho una voz dentro mío que digo, pobre vos, porque en realidad el gato estaba encerrado ahí, pero por lo menos estaba encerrado contra su voluntad. En cambio nosotros, pobres cuerpos, encerrados en un tren bala, corriendo, porque hay que ir corriendo de una ciudad a la otra, porque, como diría Virilio, hay que eliminar el paisaje, se elimina la geografía, ¿verdad? Vos vas corriendo en un tren, no sé, a 300 kilómetros por hora va el tren bala, de una ciudad a la otra, ¿para qué? Para hacer pis en otra ciudad, ¿para hacer qué? ¿Viste? ¿Por qué estás tan apurado, no? Entonces, lo que me apareció, ¿no? Es la jaula en la cual nosotros estábamos, ¿no? Y que a diferencia del gato que mantenía su dignidad porque por lo menos protestaba, nosotros pagábamos y estábamos contentísimos de estar en esta jaula, ¿no? Claro, eso a mí me impactó, además clarifica lo que vivimos diariamente y cómo lo vivimos, y en ese detenerse, ¿no? Quizás no desertar, pero sí el detenerse, tomar distancia y poder pensar las cosas de otra manera que no te lleve ser productivo y dejar de existir, ¿no? Perder. Claro, viste, yo no quiero insistir mucho porque Bifo es un buen tipo, viste, no quiero hinchar las bolas a Bifo, viste. No, pero por supuesto. a mí me parece interesante porque es como que uno se lo plantea también, ¿no? En ese desertar, en ese tomar distancia, pero no desertar en la idea, ya no me importa nada, ya, bueno, si viene el apocalipsis, que venga y que venga lo antes posible, ¿no? Es, como decís vos también, hay hijos, nietos, hay un planeta, que ese planeta claro. Te va, bueno, vos, a mí también me impactó cuando en una de las charlas vos decías que habías descubierto a Puz, ¿no? Y cómo, ¿no? Te abrió también a vos puertas para pensar desde lo que vos estudiabas, claro. Otras posibilidades, y bueno, eso, claro, no, es solamente... Claro, es como, capaz que es un detalle, pero me parece que la cuestión es que no hace falta irse a ningún lugar, porque ese lugar, entre comillas, está acá, está en nosotros, está en cada situación, ¿se entiende? Se trata simplemente de asumirla la situación, ¿entendés? O sea, estamos hablando nosotros dos. Entonces yo puedo agarrar y hacerme el profesor afrancesado pelotudo que cuenta lo que sabe, ¿te das cuenta? O yo puedo agarrar y decir, bueno, pero ¿qué podemos comprender juntos? ¿De qué se puede tratar? ¿Entendés? O sea, no hay que irse a ningún lado, hay que estar donde estamos. Por eso yo, mi imagen, que queda una imagen capaz de combatiente, no sé, ¿viste? Pero mi imagen es, habitar la realidad, habitarla. Y para los jóvenes, para los chicos, para todo, ¿viste? O sea, no, este es su mundo, nosotros tenemos que ayudarlos, protegerlos, para que habiten este mundo, ¿viste? Sin tener que esconderse en ningún lugar, ni irse, ni desertar, sino que puedan habitar este mundo. Habitar este mundo significa protegerlos contra el utilitarismo, protegerlos contra el fanatismo, ¿viste? O sea, no es un detalle que jóvenes populares masculinos hayan elegido a Milei, ¿verdad? O sea, frente al miedo, a la complejidad, esta reacción viril de un macho loco, grosero, promiscuo, bueno, de repente se transforma en la imagen de lo que uno quiere. Entonces nosotros tenemos que, ¿viste? Dejarnos de hinchar las bolas a los jóvenes, ¿viste? De mi generación, digo, ¿viste? O sea, tenemos que protegerlos y sobre todo nadie se va acá, nos quedamos todos de pie, ¿viste? Y dejar lugar, porque también los setentistas, la gente de mi generación, rompieron mucho las bolas con la banda de próceres, ¿viste? Los próceres, los de los 70. Hubo rock cuando Spinetta cantaba,
Hubo política cuando Santucho peleaba. No, ¿viste? O sea, hay que dejar tranquilos a los jóvenes. Estamos en otra época donde efectivamente no se trata más de próceres, se trata de un desarrollo mucho más difuso, mucho más múltiple, ¿verdad? Y hay que dejar que esto emerja. Pero para eso hay que, por un lado, parar de aterrorizar a los jóvenes con aprender algo útil, por favor, o nosotros hemos vivido, ustedes son boludos. Mi generación tiene que calmarse un poco, o sea, no andar dando ni mensajes narcisistas, ni, viste, o sea, negando que la novedad es muy difusa y que tenemos que comprenderla todos, ¿no? Sí, yo lo que siento, ya no de ahora, sino de hace muchos años, soy profesora de plástica en escuelas secundarias y primarias, y yo lo que veo es la orfandad que existe hacia nuestra juventud, desde todos los lugares. Y en esa misma colonización que vos hablás de los algoritmos, los encontramos, ¿no? Los encontramos ahí en ese, o como dice Bifo también, la primera palabra antes se aprendía a partir de esa relación social con otros, con otras, y muchos niños, niñas, a veces sus primeras palabras las aprenden desde una máquina, ¿no? Claro, sí, totalmente, ¿viste? O sea, la relación con la máquina es una relación que es de eso, por ejemplo, que tenemos que proteger a los chicos, ¿verdad? O sea, tenemos que, ¿ves? O sea, por ejemplo, parecería evidente que no hace falta más un maestro, una maestra, que no hace falta más los muros de una escuela, porque finalmente todo está aquí. Y nosotros tenemos que comprender que no, que la transmisión, la estructuración de la relación es siempre cuerpos, lugares, espesores, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber proteger a los chicos, sobre todo a los chicos en este caso, ¿no? De la hipnosis fascinante de la máquina que te informa, porque la transmisión no es información. La información es una parte mínima dentro de la transmisión, ¿verdad? O sea, cuando uno va a la escuela, efectivamente, si vos agarrás y le decís a alguien cuando termina la escuela primaria, llename un cuaderno con todo lo que aprendiste, el tipo no puede llenar un cuaderno. Pero ¿qué es lo que lo formó? Y bueno, lo formó todo, la experiencia, los muros. Bueno, nosotros tenemos que, los adultos, tenemos que ser un poco menos papanata, ¿viste? No sé si esa palabra se usa todavía, ¿viste? Me parece que es medio viejota, pero menos opa, digamos. En el sentido, ¿viste? De no estar nosotros mismos fascinados por la máquina. Nosotros tenemos que poder tener una relación un poco más adulta, menos tonta, menos fascinado por la máquina. A mí, yo te aseguro, bueno, eso ya es autobiográfico, pero a mí, los adultos, la gente de mi generación, que se la pasan en la calle como penitentes, ¿viste? Mirando la máquina, o viste los amigos que vos te sentás a comer con amigos y cada uno te saca su maquinita para mostrarte un video, para mostrarte una... ¿Viste? No puede ser, tenemos que ser un poquito más serios, ¿viste? Tenemos que tratar de ser un poco adultos, ¿viste? Y en ese ser adulto, claro, comprender que la tecnología está acá, pero esa casa de la tecnología, ese mundo de la tecnología, tenemos que esculpirlo a la medida de lo vivo, yo no digo de lo humano, de lo vivo, porque acá se trata, como decía Prigogine, de una nueva alianza, ¿no? Hay que acabar con el antropocentrismo y el tecnocentrismo, y se trata o tecnocentrismo o biocentrismo, ¿no? Pero en serio, de una manera más campechana, hay que parar, ¿viste? Uno no puede estar, se sienta a la mesa y pone el smartphone ahí adelante, y vos viste que siempre es prioritario el smartphone con respecto al chabón que tenés adelante, ¿viste? Entonces, eso tiene un montón de razones, psicológicamente podemos comprender la fascinación, neurológicamente se conoce ya la dependencia, pero en ese sentido, ¿viste? Mismo a ese nivel, ¿viste? O sea, no se trata de tomar el Palacio de Invierno, se trata de un poco despertarse y así proteger a los jóvenes, ¿no?
bueno, eso, o sea, mostrarle el árbol, mostrarle la vida, mostrarle lo que existe y no andar hinchando las bolas con el smartphone, ¿viste? Bueno, un placer, la verdad, estar con vos. No sé si querés agregar algo más. Yo tengo para despedirme, para leer, si me permitís. Sí, por supuesto, no, fue un placer esta charla. Bueno, del libro Los otros cuentos, del subcomandante Marcos, uno de los cuentos que se llama así: Siempre, nunca, contra veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez, a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre, y nunca, nunca las volvió a molestar. Una y otra vez se la pasaban jugando una y otra vez. ¿Qué me ves?, preguntaba una vez, y otra vez contestaba, pues ¿qué no ves? Y así se la pasaban felices de vez en vez, ya ves. Y siempre fueron una y otra vez, y nunca dejaron de ser a veces. Tan tan. Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba. Pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este, y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Está fantástico, porque a veces es vivir la realidad, a veces es hacerse presente a la situación, justamente a veces es dejar los dogmas y tener el coraje y la alegría de estar presente. Sí, viva a veces. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco a vos y a Guillermo, y bueno, saludos a todos allá. Bueno, un abrazo grande y bueno, muchas gracias por tu generosidad. Realmente. Gracias a vos. Muy hermosa. Hasta una próxima, entonces. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Hasta aquí el programa de hoy de Cómo duermen las abejas. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 20 horas. Un abrazo grande para todos y nos vamos escuchando a Pedro Pastor y los Locos Descalzos, ¿a dónde van? Un abrazo inmenso. ¿A dónde va la vida cuando se nos escapa? ¿A dónde van los días? ¿A dónde las semanas? ¿A dónde van los niños que nacen entre escombros, que viven entre grietas? ¿Y a dónde los muchachos, los que desaparecen, les traga la vereda? Me lo imagino todo flotando por el aire como polvo de estrella, marcándome el camino, dictándome la clave, llenándome paciencia.
dónde va el deseo? ¿Dónde reina el silencio? ¿Dónde queda el cariño? Si todo viene impuesto. ¿A dónde va la culpa? ¿A dónde va el pecado? ¿A dónde va el castigo? ¿Y a dónde todo el peso que cargo en mi costado y me aprieta el ombligo? Me lo imagino todo flotando por el aire como polvo de estrella, haciendo de los pasos más que unos simples pasos, colmándome paciencia. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.